Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este nuevo caminar por los senderos del alma, que es como hemos querido llamar a esta propuesta de entrevistas. Y en este ratito de sendero vamos a conversar con Silvia Montes, que ahora vive en México. Silvia, Sí, efectivamente, ya llevo 2 años y medio por aquí. te has convertido en una trotamundo, si me lo permites. Sí, eso parece y no creo que pare. Bueno, magnífico. También hay en ello un placer. Mira, yo te he convocado porque quería hablar contigo de algo que me llama mucho la atención. Eh, Hay quien lo llama gemelo evanescente, ¿no? Hay quien lo llama gemelo ausente. ¿Y qué sería para que la gente podamos comprender y podamos empezar a poner un poquito de luz en este tema que quizá no sea muy conocido? Efectivamente, en primer lugar, Rafael, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir esta información que tampoco es muy poco conocida. Y el gemelo evanescente, como se llama una forma técnica, o gemelo ausente, como se llama una forma más en la rama psicoemocional, es cuando una mujer se queda embarazada, está en proceso de gestación, hay uno. No, frecuentemente hay un parto gemelar o multigemelar, que lo que sucede es que cuando hay dos fetos, uno de ellos no continúa el proceso, uno de ellos se separa su proceso de vida. O en casos de embarazos múltiples, pueden ser varios de ellos los que no continúan ese proceso. Entonces se entiende como evanescente. Lo que sucede es que a nivel biológico se disuelve ese feto en sí, dependiendo del momento de gestación, el cuerpo lo reabsorbe o el cuerpo lo rechaza, como con un aborto o con amenazas de aborto, etc. Biológicamente es normal que ocurra. Porcentualmente, ¿en cuántos casos podríamos decir que ocurre? Lo último que leí fue que hubo un estudio en Francia y 8 de cada embarazo, 1 era evanescente. Entonces eso nos dice que es más frecuente, es más común o es más cotidiano de lo que podemos interpretar. No es algo complejo para la naturaleza porque es algo que se da con bastante frecuencia, pero este estudio lo maneja así, Rafael, como de cada 8 embarazos, 1 puede ser o presumiblemente es evanescente. Estaríamos hablando de un 12% de la población tendría aproximadamente, para que nos hagamos una idea, un gemelo evanescente. ¿Qué consecuencias puede tener que hayamos nacido de una gestación en la que uno de los dos bebés, por llamarlo así, se perdiera? Consecuencias normalmente dependiendo del tiempo de gestación, pues, y de la conciencia de que se sabía que era un embarazo gemelar o no, y la emoción que la madre impregne en eso va a variar muchísimo. O sea, si hay un embarazo gemelar de pocas semanas que la mamá conscientemente no tiene ni idea, no le va a impregnar una huella emocional, por lo tanto no va a haber un concepto de pérdida, de culpa, de dolor, ya no se le impregnan tipo de sentimientos y emociones en cuanto a esa historia. Entonces, en esa fase se entiende que es más bien existencial, que cuando entramos dentro del útero de mamá, toda esa información, todo eso que envuelve a la célula, que es el útero, ¿no? Que es nuestra primera casa, como decimos simbólicamente, se va a entender como que a ese bebé le falta algo, esa persona siente como que hay una parte de sí mismo que no está completo, o suele tener sentimientos de falta de afectivas, o tiende a tener un carácter más introvertido, porque sí que es verdad que en el momento de gestación, cuando se está desarrollando el cigoto, el embrión, hasta llegar a la fase del feto, ahí están respirando, viviendo y vibrando dos seres. Cuando uno de ellos para el proceso o no continúa el proceso, puede haber una sensación
de falta de apoyo, de cuidado, como una búsqueda también en otros casos de querer encontrar. Hay unos que los llaman almas gemelas, pero en esos conceptos no me gustaría entrar porque hay demasiada información que puede confundir, pero sí como que busca su otra mitad, ¿no? El estado gemelar que se llama. Caso de que la mamá no fuera consciente de que ese proceso se ha dado, la persona que nace finalmente, el bebé que sí se materializa, también puede tener sentimientos que no identifica como tristeza, culpa, etcétera, etcétera. Exacto, completamente, porque cuando nosotros entramos venimos de un proceso del plano inmaterial, ¿no? Desde el ser que somos, experimentamos ese primer espacio material dentro de mamá. Ahí tenemos que tener en cuenta una parte biológica que parece que es como que es de la nada, pero venimos desde un esperma y un óvulo que se fusionan, y desde esa primera célula ya toda esa capa embrionaria, Rafael, es un receptor de información. ¿Qué quiere decir esto? Que absorbe toda la información externa en forma de vibración, palabras, pensamientos, sentimientos, todo lo que vibra nuestro entorno, que en este caso es nuestra madre. Si desde esa primera célula hasta 50 billones de células que está compuesto el ser humano, cuánta información no hay en todo nuestro cuerpo para poder entender e interpretar lo que presumiblemente ha podido experimentar nuestra madre, ¿no? Y hay una fase muy curiosa que se llama el proyecto sentido, que eso se mide 9 meses antes del momento de concepción, 9 meses de embarazo, todo el espacio de gestación y embarazo de la madre, parto y hasta los 3 años. Desde ahí, ese proyecto sentido, ese sentido que se le da al proyecto de una nueva vida, es como nuestro disco duro, donde se implanta, donde se genera, donde se absorbe toda la información que va a determinar gran parte de nuestra vida. ¿Quién es el primero que teoriza sobre esta cuestión? Hay diferentes, hay varios. Está Mark Flecher, no, doctor Flecher. Es que hay varios, porque la doctora Anne Susenberger, que nos habla de psicogenealogía, empieza a darse cuenta de que hay un síndrome de aniversario que se repite en circunstancias muy, muy similares. Por ejemplo, si una mujer ha perdido su primogénito, resulta que la siguiente de su generación en el mismo rango de hermandad también pierde su primogénito, y así generacionalmente. Entonces, ella ya desde hace más de 50 años viene deleitándonos con esto. De hecho, falleció hace un par de años, solo centenaria. Después, ¿cómo se llama este señor? Siempre se me... El Flesch. Sé Christian Fleischer, que... ¿no? ¿Christian? No. Él es el de biodescodificación, es previo, es anterior a este. Es un nombre que se me traba siempre, Vale. pero este señor desarrolló el proyecto Sentido entendiendo su propia historia. Era un gran psicólogo que se le repetían muchas historias, o sea, la mayoría de sus pacientes eran mujeres que habían tenido problemas con la justicia. Entonces no entendía el por qué se le reflejaba tantísima esa causalidad, ¿no? Entonces empezó a investigar, a indagar sobre el origen de dónde el ser humano empieza a impregnar su inconsciente. Ay, tengo el nombre en la punta de la lengua. Y se dio cuenta de que su mamá en el momento de gestación estuvo en la cárcel porque estuvo evadiendo ciertos pagos, impuestos o algo así. Ya entendió el para qué él tenía esa resonancia tan sutil con mujeres encarceladas, ¿no? ¿Y para qué era, en su caso? Eso ya es algo como muy particular, muy personal, pero tenía que ver con una situación de evadir la justicia. Entonces él era un hombre muy justo. Si era como para compensar lo que la madre se quedó embarazada o sea, para evadir literalmente la justicia, porque ella pensaba que un juez a una mujer embarazada no la iba a encarcelar. Entonces el proyecto de este doctor, Marc Fleché, no es, Claude Sabat, ya me salió. El doctor Claude Sabat entendió que el hecho de que él hubiese estado en la vida era para evitar que su madre la encarcelaran, que no lo consiguió. Al final el juez dijo, bueno señora, usted cometió un delito y tiene que ir a la cárcel, y llegar a la cárcel de mujeres y tendrá los cuidados.
pero él entendió luego en su vida, hasta donde leí de la biografía, que él tenía un sentido de justicia muy elevado, muy alto, hasta que llegó incluso a desarrollar toda esta visión de cómo el ser humano y toda esta investigación de cómo el ser humano, en función a lo que su madre y su padre, no solo la mamá, también el entorno y su padre vive y el para qué hemos nacido, ¿no? Hay una pauta muy, muy interesante para poder entender a nivel inconsciente un sentido material de nuestra vida, ¿no? ¿Para qué has nacido? ¿Qué es lo que tu madre y tu padre querían resolver en ese momento? Silvia, ¿desde Dime. hace cuántos años vienes estudiando todas estas cuestiones? Un poco, si te hablo del origen, Rafael, desde la confianza que te tengo, yo empecé prácticamente a leer sobre la mente desde los 8 o 10 años, porque justo ahí viví un proceso de un familiar, mi hermano favorito, de mis 4 hermanos, mi hermano favorito que era el que me cuidaba, me atendía, me ayudaba. Él con 18 años despertó una esquizofrenia paranoide. Entonces, de un día para otro, no entendía cómo mi hermano, de estar cuerdo a no estar mi hermano. Para mí, mis revistas de fin de semana eran revistas de mente. O sea, yo recuerdo que mi primer libro que saqué de la biblioteca que imprimí fue sobre esquizofrenia para poder entender realmente así dedicada y enfocada al 100% desde el 2010 que empecé a ir por seminarios con José Luis Parise, 2012, que me formé en la formación que hizo Enrique Corbera en Cuba, luego 2012 también inicié el periplo con Christian Beyer en descodificación dental, no he dejado bueno, sigo como 8 o 10 años, sigo entendiendo, o sea, integrando en mi vida todo lo que voy comprendiendo y aprendiendo, y de hecho desde hace como 5 años ya lo hago de forma más profesional con otras personas que quieran entender qué les sucede, ¿no? Y de ahí pues ya lo colateral es sanar, equilibrar y sobre todo estar en paz consigo mismo. Pero mis inicios fueron a partir de los 10 años aproximadamente, cuando ya empezaba a leer y profesionalmente, pues desde hace 10 y 5 años por mis sesiones. La mirada que has desarrollado, la comprensión de la realidad que has desarrollado en este itinerario es muy diferente y mira la vida de una forma muy diferente al ciudadano de a pie. La verdad es que la vida me enseñó a verme a mí diferente y con eso cambié mi visión a diferentes paradigmas. Tengo muy, muy, muy claro que a partir de eso que me sucedió desde mi hermano, luego he tenido muchas patologías, Rafael. He tenido un diagnóstico, o sea, he tenido parestesia lateral, el brazo derecho, migrañas con áureas, he estado a punto de morir como un par de veces físicamente. ¿Qué más te puedo decir? Como contar 4 espacios de depresiones importantes. Entonces, sí que desde hace 8 años me comprometí con entender e integrar todas las capacidades del ser humano, y para eso tuve que hacer esa inversión de pensamiento, para eso tuve que hacer ese cambio de percepción, porque no había manera de que la vida tuviese algo agradable o algo para que sonreír, ¿no? en la vida que había construido, ¿no? Pero afortunadamente sí, me siento bien, me siento cómoda, equilibrada, voy entendiendo cada vez más en mi mundo interior y al final es un reflejo lo que hay de mí fuera, entonces me siento bien, me siento feliz. Y lo que yo me refería es que cuando tú lees también un periódico, ves la tele o escuchas a un paciente, el análisis de la realidad que ves en un periódico, ves en la tele o escuchas es completamente diferente al que haría cualquier otra persona. Eso dicen mis amigos y mi familia. Sí, porque tiendo a mirar más allá de lo que se ve, ¿no? Es a entender cómo los arquetipos, más mi profesión es dedicarme a interpretar el inconsciente y toda aquella información que hay
para ver lo que hay más allá, ¿no? Entonces siempre procuro tener esos espacios diarios de introspección en los que cuestiono y llego a una reflexión que me da otro punto de vista. Y has nombrado una palabra que me encanta, que es inconsciente. ¿Qué es el inconsciente, Silvia? Pues aquello que está debajo de lo consciente, aquello que está, lo podemos llamar oculto, escondido, tras de lo consciente, ¿no? Y para mí es como entender, yo soy de Algeciras, he nacido entre dos mares, hija de pescadera, o sea, para mí, soy Piscis, para mí el mar tiene todas las metáforas posibles y lo asemejo, Rafael, el inconsciente como ese gran océano que está bañando toda la tierra, ese gran océano que guarda, refleja y sostiene toda la esfera de nuestro recuerdo, de todo lo vivido, y que el hecho de estar en la playa, el hecho de estar ahí por ejemplo, en Tarifa dándote un bañito, esa es la parte consciente, ¿no? Solo vemos lo que, la mente entiende lo que ve. Entonces, el océano hay un mundo interno de mares, de animales, de fauna, de flora enorme, que el ser humano se pierde por creer en un error, por creer en la limitación del ego, ¿no? Lo que entendemos como el error genético original. Entonces, para mí el inconsciente no es más que interpretar la película de la vida. Te sirve para eso. El inconsciente es una gran habitación, por tanto, un gran océano. ¿Y qué esconde? Más que esconde, guarda tesoros, Rafael. Guarda comprensión, guarda recuerdos, momentos, espacios para que vayas con otra mirada, para que vayas con otra mente a entender, uno, lo que te ha de enseñar. Nosotros venimos a la Tierra, o al menos eso quiero creer y así me funciona, venimos a este espacio a aprender, a volver a encender, ¿no? A aprender, entiende lo que no está aprendido. Y el inconsciente se puede interpretar como toda la información que es un gran regalo, un gran libro de vida para decir, ok, voy a esta parte del pasado, voy a entender qué sucedió y cómo lo puedo poner en paz. Y de esa forma el inconsciente amablemente lo guarda, lo mantiene, lo sostiene, para que cuando estés listo y hayas tomado la decisión desde ese libre albedrío, se te muestre de mil maneras, de relaciones, en situaciones en la vida, existenciales, enfermedades. Yo pienso que todo lo que, más que pienso, siento que todo lo que nos rodea es un acto de amabilidad para que desarrollemos lo que hemos venido cada uno en su entendimiento y en su comprensión. Cuando prendemos la luz del inconsciente, ¿qué ocurre en el consciente? Es una gran pregunta esa a desarrollar en otro programa largo, pero hasta donde llega mi entendimiento, el consciente tiene esa parte de darle la interpretación, de darle la luz o la oscuridad a lo que sale desde ese inconsciente, ¿no? El consciente está gobernado, de alguna forma así general, está gobernado por un personaje o una identidad eh, que no es que sea falsa, como llaman al ego, que haya que divorciarse. No, es una identidad adquirida para llegar a un camino, para interpretar un papel en el que se necesita para experimentar lo que estamos hablando, ¿no? Este proceso de vida. Entonces, en el consciente es donde se da la puerta o se abre la puerta a elegir con qué mente quieres vivir, con qué interpretación o juicio quieres darle a esa parte o a esa información que amablemente el inconsciente está expresando solo para que lo pongas en paz. Todo es mucho más fácil, Rafael, desde mi percepción, ¿verdad? Si la vida entonces fuera un juego, ¿conocemos las reglas de este juego? Yo diría que sí, porque confío en las capacidades de todo ser humano, pero es más sencillo creer que no. ¿Por qué? Porque así es más sencillo vivir como en el lado opuesto, digamos, de la verdad. El creer que no me hace víctima, hace a otros responsables, hace que la vida tenga un factor de azar y de suerte que yo no pueda controlar.
Entonces me hace torpe, me hace inútil, me hace estar ignorante, es la palabra, es lo que estaba buscando. Me hace ignorante el creer que no. Si creo que sí, me enfoco y pongo toda la responsabilidad, que para mí la palabra responsabilidad es más que la respuesta, la habilidad de responder, ¿no? Es decir, hay una situación en la que hay un problema, o llámese problema, y tú eres quien elige si lo ves como un problema o como una oportunidad. En tu interior, en esa parte consciente, en función al concepto que tengas de ti, a las capacidades que creas que hayas desarrollado, en ese personaje limitado que es el ego, ¿no? Que es la parte humana del ser humano, ahí eres, o sea, se decide desde lo más profundo y llevan eones de años explicándonos todas las personas y todos los seres humanos que han transitado por la Tierra, que han llegado a ese concepto de comprensión, que han llegado a ese concepto de decir, no puede ser tan limitado. Al contrario, tenemos un concepto de grandeza tan grande que el ser humano, por elegir esa fase de víctima o de irresponsable o de ignorante, prefiere dejarlo en esa parte inconsciente, ¿no? Dices que son muchos las personas y las personalidades o los sabios que nos lo han contado desde la noche de los tiempos, que diríamos. Eh, Sí. Dime algunos nombres que hayan contado esto a su manera. Mira, por ejemplo, hay un nombre tergiversado. Yo he tenido la gran oportunidad de que la vida me llevó a vivir uno de los peores momentos de mi vida, es casi un año que estuve viviendo en Jerusalén, en Israel, y ahí llegué a entender muchas cosas de las que no entendía en mi entorno, en mi día a día. Hay un personaje en la historia que se le llama Jesús, que esas letras o esas palabras tienen tanta información, tan, entre comillas, contaminada, ¿no? Por lo que es una religión o un dogma, que realmente ese para mí es un gran maestro, sino mi gran guía, no a servir ni a adorar, sino a modelar en todo lo posible, y es Yeshua ben Yosef, que era su nombre como humano, ¿no? Este ser humano entendió y comprendió el juego de la mente, se dio cuenta y tuvo la gran valentía. Primero tuvo el gran apoyo de una madre y un padre, donde entendieron cuál era su proceso de vida, ¿no? Vieron como cada uno de los seres humanos que somos, vieron su grandeza divina y le apoyaron y entendieron todo ese proceso, ¿no? Entonces, Yeshua ben Yosef lo que vino a mostrar y a decirle al ser humano fue un pionero, ¿eh? Nos lo disfrazaron como Superman, pero realmente era un ser humano donde pasó sus grandes calamidades. De hecho, sudó hasta sangre, dicen, en el Monte de los Olivos, cuando se dio cuenta de que iba a ser aprendido y que iba a ser prendido, y tuvo sus historias, pero realmente él nos quiso decir, date cuenta. Lo que pasa es que en el simbolismo de la época, hace 2020 años, el marketing era muy diferente, nos hablaban de una forma muy genérica, pero era como, date cuenta de que todo lo que estás pensando no es real. Lo único real es lo que sientes. Te has parado a pensar un espacio de sentir, y en el sentir el hombre encuentra su grandeza, que es lo que decía antes. El hombre siente, percibe, emana, mueve, sabe, y ahí no le interesa por una elección propia, ¿no? Entonces ese gran maestro, ese gran guía, de la forma más sencilla, vino a mostrarnos el camino de los que todos, por ejemplo, para mí hay otro más contemporáneo, Krishnamurti. Ese señor más claro no lo puede compartir, más claro no lo puede contar. O sea, el decir, no existe nada de lo que crees, no existe el miedo, no existe nada de eso. Despierta y experimenta tú en qué es lo que existe en tu paradigma, ¿no? Y de ahí emana, comparte. También está Durkheim, está, bueno, Lao Tse, todos los que entendemos como grandes, pero no sé, te puedo hablar incluso de mi abuelo Coco, que era mi vecino, que yo lo adopté como abuelo, y él siempre su palabra era, a mi madre siempre iba con mucha prisa y decía, Ana, deje usted a la niña aquí conmigo, que ella va a saber qué es estar aquí ahora, decía.
La vida está llena de grandes maestros, ¿no? Y por supuesto mis padres. ¿Por qué es importante que revelemos esta información y parte de tu misión de vida radica en ello? Yo diría que más que parte de mi misión de vida es toda mi misión de vida porque lo entendí. Entonces, desde la amistad hasta lo profesional, hasta lo íntimo, lo familiar, yo vivo, pienso y vibro así, y cada día estoy en ese encuentro, ¿no? Y la primera pregunta era que ¿por qué? Más que un por qué, Rafael, y haces preguntas muy interesantes que no tenía pensadas, y vamos a hablar del gemelo evanescente. Pero ¿que por qué? Porque entendí que la vida es más sencilla y si a mí me funciona y a mí me va bien, o sea, estoy aquí delante porque de alguna forma la vida me obligó a estar aquí delante, ¿no? A compartir esto. Porque es algo que se emana, es algo que te preguntan, oye, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te sientes? Y cuando estás mal y no te encuentras bien, ¿cómo te sacas de eso? ¿Cómo? ¿Sí? Y yo tengo una percepción de la vida muy terca, es decir, sí, o lo atravieso, ¿no? Y es algo que adquirí de mi madre, la valentía. Y la valentía para mí no es más, no tiene algo como una pauta como que animo a todo ser humano que entiende o que se vea reflejado en estas palabras, la valentía no es más que hacer eso que te corresponde hacer, sabes que sientes que eso es lo que te corresponde, te toca, has elegido hacer, aunque tengas miedo, ¿sí? Porque al final el miedo es un concepto, es una grieta entre lo que sientes y lo que piensas, ¿no? No es ni real. Entonces sí, es mi percepción de vida, es como he tenido la gran... No he tenido la oportunidad, no es que se me haya dado la oportunidad, sino he despertado en mí el gran reto de decir, ¿por qué no te vas a dedicar a lo que te gusta, compartes? Tiene muchas horas detrás, complejo en muchos momentos, pero ¿por qué no hacer algo que tanto te apasiona? Y así llevo ya, como digo, profesionalmente hablando, 5 años, pero prácticamente como gente queriendo entender desde toda la vida, ¿no? Y ahí en eso estamos, Rafael, compartiendo al igual que tú, todas las cosas que si a uno le sirve al resto, ¿no? Esto es como yo le llamo el concepto contagioso, si a ti te funciona y te sirve y darte cuenta de cosas, indagar, pero desde la compasión, la comprensión, te deja en paz, te mantiene en salud, ¿por qué no compartirlo? Así que estoy en ese punto. Si soñáramos y algún día se hiciera realidad que la humanidad entera contemplara la vida desde una visión parecida a la que tú compartes, ¿cómo crees que cambiarían las cosas? Si te digo la verdad, Rafael, yo creo que la humanidad ya es así. Lo único que se confunde y se pierde en roles que tienen que vivir, pero la humanidad ya es así, la humanidad ya es próspera, la humanidad ya es abundante, la humanidad ya es sana, es equilibrada, la humanidad es todo eso. Lo único que cada uno ha de vivir desde su libre albedrío lo que ha proyectado vivir. Yo considero que esto es un sueño más libre que del concepto derrotista de que no hay, de que todo está mal. No soy tampoco ignorante de decir que todo está bien, pero es que para mí no hay un concepto de bien y mal o de bueno o malo. Entonces, en mi forma de ver al ser humano o de ver en el mundo en el que vivo o de ver esta humanidad, yo la veo así, yo la veo sana, la veo brillante, la veo abundante, la veo con ganas de... Y, y me cuesta mucho entrar en debates derrotistas del ser humano. Sí, en momentos y pautas en los que hay gente que tiene experiencias intensas, como se le llama, por ejemplo, un error, pero un error no existe. Esa persona está experimentando lo que necesita experimentar. En todo caso, el error está en mi juicio sobre que esa persona está haciendo bien o mal, ¿no? Entonces, más que para afuera, mi, mi proceso de vida o mi entendimiento es mi responsabilidad en cuanto a ese mundo. ¿Cómo quedo yo? ¿Qué muestro yo? ¿Qué vibro yo? ¿No? Ahí es como, no me considero que se me otorgue como la pauta o del salvar al mundo, porque no existe otro mundo más que el tuyo interno y ese es el que tiene que ser impecable para que al final se cree toda esa masa crítica que a todos
a todos nos encantaría, pero es perfecto. Y habiendo dado esta vuelta y volviendo al gemelo evanescente, ¿por qué es importante que tomemos conciencia de este concepto y de lo que implica el hecho de que esto pudiera ser así? Sí, a ver, cuando se da, porque vamos a tener como una visión para tener un doble lenguaje o un lenguaje dual, el ser humano, ¿no? La parte humana, en la parte consciente se necesitan respuestas. Y está bien poder entender o encontrar la causa o la razón de lo que sucede y a través de lo que pasa concretamente con el gemelo evanescente, es el caso o la patología más común es la tristeza, la soledad, el sentimiento de culpa, ¿no? En función de lo que hablamos antes, ya sea en un periodo u otro, o como la mamá lo haya vivido de una forma más consciente o inconsciente. Y lo que le sirve a esa persona, a esas personas que están viviendo como esa falta de, me falta este pedacito, no entiendo el por qué las cosas son de dos en dos, porque todo es doble, ¿no? Esa persona, el simplemente hecho de saber, de intuir o de indagar, o incluso con hipnosis, de tomar conciencia que todo su angustia, anhelo, apatía, todo ese drama, entre comillas, que ha ido viviendo, probablemente muy inconscientemente, encontrarle respuesta que venía de ahí, comprender esa historia, ya, o sea, le cambia la percepción, le cambia la forma de relacionarse con el mundo y con lo que le sucede, y ya sabe. O sea, el saber es en integrar esa información. No sirve para nada más, pero a cada ser humano le llena un vacío. Es liberador. Sí, muy liberador. Sí, sí, sí. Y de hecho, déjame que te comparta algo personal, que sé que tú le das este gran punto a tus entrevistas y me encanta porque además la sigo. Hoy precisamente sería el cumpleaños de mi madre. Mi madre hace 1 año y 3 meses que trascendió y hoy sería el cumpleaños de mi madre. Y yo siempre he tenido la ligera sospecha, por eso estudié tanto esta parte, la ligera sospecha de que yo podía venir como un gemelo evanescente o ausente y mi madre también. Y fíjate que me convocas en la entrevista hoy particularmente para esto. Entonces, el hecho de, en mi persona, el hecho de no tener al 100%, porque mi madre decía que no, que luego me decía, ay, sí, yo te compraba los vestiditos de 2 en 2, las muñecas de 2 en 2, me habría encantado tener gemelos. Entonces siempre había como un perfume. Y yo tenía como esa angustia de decir, quiero saber o no quiero saber, hasta que un día me puse, y esto lo recomiendo para todos, me puse en el lugar de mi madre, como mujer, no como hija, y dije, bueno, ¿y qué más da? Si yo hubiese tenido dos y uno se hubiese trascendido, ¿no? ¿Qué sucede eso a nivel del ser, a nivel del alma? Pues que ese ser necesitaba experimentar ese proceso de vida durante ese tiempo, que es también lo que sucede con los abortos, que es un tema súper interesante de entender. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería? ¿Cómo lo viviría mi madre? Entendí ese mecanismo y me quedé en paz. O sea, y fue, ya no entendí, no, yo es que soy un gemelo, no, porque a mí yo, ¿sabes? Como que justificaba todo lo que me sucedía, en la apatía, en la angustia, no sé qué, con esa situación. Y ya me puse en el lugar de mi madre como mujer, lo entendí, lo comprendí, dije, sea o no sea, ya está grabado en mí, así que eso forma parte de mí. Adelante, Silvia, continúa. Y esa es la pauta que me gustaría como que cada uno pudiese reflexionar ahí, ¿no? Depende del caso. Entonces, el tema te ha interesado porque Mucho. descubriste que había en ti probablemente ese síndrome, por llamarlo así. Hay casos que son muy evidentes, pero hay otros casos como el mío que son como más sutiles, como que no lo dejan a la claridad, evidentes cuando una mujer durante el embarazo pues ha tenido pérdida, ha tenido tipo amenaza de aborto o en la placenta hay restos, ¿sí? Y que son mucho más evidentes y bueno, eso ya se elabora y se trabaja con la persona o se integra con la persona, mejor dicho, de una forma más consciente. Pero el sutil es como el enganchar el pescadito ese en ese océano, sí ha sido como mi pauta personalmente y al final opté por comprender que al final es de lo que se trata todo este proceso, ¿no?
Me llama la atención que uno de los sentimientos sea el de culpa. Podríamos llamarlo sensación de la culpa es por la supervivencia, es decir, porque el que sobrevive se siente culpable de que sea él el que ha sobrevivido y que el otro, el hermano al que amaba o la hermana a la que amaba, se haya quedado por el camino. Y eso genera un sentimiento de culpa también muy sutil, pero que acompaña a la persona, aunque no le pueda poner nombre. Exactamente, mira, tú lo sabes igual que yo, Rafael, que el ego necesita tener, o ese personaje necesita tener información o carnaza, como se dice por aquí en México, para sentir emociones como más limitantes, ¿no? Y la culpa es de las más grandes, ¿no? Cuando un ser humano está dentro de su mamá y hay otro hermano, si existe el sentimiento de amor, de comprensión, no va a sentir culpa, porque entiende desde el amor que ese ser termina ese proceso en ese estado de gestación, 3 meses, 6 meses, lo que sea. Pero ¿qué sucede? No es tanto el sentimiento de sí mismo, sino como el que adquiere, como el que absorbe, como el que amorosamente toma de su madre. Entonces sí, hay muchísimas, por ejemplo, constelaciones familiares, he hablado con muchas consteladoras, es decir, si es que esa persona tiene un gemelo ausente y siente la culpa de haber asesinado a su hermano, pues quítasela porque eso no es posible. Es técnicamente y biológicamente imposible. Entonces, por eso digo, hay muchas películas adheridas a todo este entorno porque el ego necesita alimentar su victimismo, el ego necesita alimentar lo que siente hasta que llegas a un acto de comprensión, que es un acto de amor, de decir, ese ser eligió ese proceso, ¿sí? Ese tiempo. Y para mí me regaló ese tiempo de compartir, de convivencia. ¿Cómo lo puedo yo interpretar? ¿Cómo lo puedo ver? Pues en mis relaciones con mis amistades, con mi familia, que tiendo a unir mucho a las personas. Hay demasiada información favorable para poder estar en paz y para poder entender esos procesos, pero entiendo que todo este mundo emocional tiene como esa fase de cotilleo, como le decimos, ¿no? El chisme emocional de me siento mal. Rápidamente esa persona, solo con comprender cómo funciona el mecanismo biológico y solo por comprender cómo funciona el proceso de experimentación del sentir, ya se queda en paz. De hecho, en todo caso, quien siente la culpa es la madre por no haberse cuidado, por no haberlo sabido, por no haber ido al médico en general. Bueno, pues se le lleva ese momento, se perdona a sí misma ya. Pero es curioso que es tal y como tú lo has definido, ¿no? ¿Qué culpa tengo? O sea, tengo la culpa de haber matado a mi hermano. No, es prácticamente imposible. La vida es fascinante, Silvia. Wow, demasiado. Y yo creo que yo no soy consciente ni del 1%. Bueno, pues gracias a ti y gracias a personas como tú, vamos siendo conscientes de ese mundo inconsciente, ese océano inconsciente maravilloso, lleno de tesoros en los que no tenemos que tener miedo a saltar con una botella de oxígeno, si es posible, y unas buenas aletas para llegar aún más hondo. Silvia, muchísimas gracias por este ratito de conversación y espero que mucha gente, habiéndote escuchado, pueda encontrar una pista o una puerta para que pueda llegar a un estado de liberación que aún no conoce. Muchísimas gracias, Silvia. Rafael, un honor. Muchísimas gracias a ti y por lo que haces, cómo lo haces y por darme este espacio de haber compartido esto poquito que sé. Un regalo para mí y para los demás. Muchísimas gracias. Bendito sea. Gracias.